Especiales Cristovisión presenta Compañía Emocional. Muy buenas noches a todos ustedes, queridos cristovidentes que a esta hora se conectan con nosotros para este programa. Y hoy empezamos un ciclo donde vamos a hablar sobre la comunicación no violenta. Y hoy especialmente pues vamos a hablar de la manera como nosotros nos comunicamos, como nosotros nos expresamos y la manera como nosotros escuchamos. La comunicación no violenta es también un estilo de vida, porque entonces esto nos lleva a centrarnos en aquello donde nos podemos encontrar realmente con el otro, a facilitar siempre cada vez más la unidad. Y para empezar este programa he invitado al padre Luis Raúl Cruz. Padre, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimados cristovidentes. Qué bueno volvernos a encontrar aquí para reflexionar sobre esta realidad muy fuerte de nosotros como seres humanos, en todo este espacio de la comunicación, sí, y sobre todo en lo que tiene que ver con la escucha. Qué bueno. Y bueno, padre, pues ya usted lo conocen acá un poquito, pero es bueno que lo presentemos. Él es un sacerdote jesuita, está en estos momentos en el Centro CIRE. El Centro CIRE es el Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios Espirituales. Y pues el padre no solamente ha estado ahí, sino que ha estado en parroquia, ha estado en lugares donde ha habido mucho conflicto, y él pues ha sido un facilitador para que la gente realmente se encuentre, se escuche y trate de crear lazos que puedan favorecer la concordia, la paz. Bueno, empezamos el programa como siempre encomendándonos a la Santísima Virgen María. Entonces, Padre, lo invito para que hagamos esta oración, que es una súplica a la Virgen, y le decimos: Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu Inmaculado Corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría, que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran, sé caricia maternal que conforta a los enfermos, sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan, y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, bueno, entonces, Padre, comenzamos justamente hablando, pues, que le digamos a la gente realmente qué es comunicar, y en un comunicar donde hay alguien que emite, o sea, por ejemplo, en este momento yo soy el que estoy hablando y ustedes me están escuchando, ustedes son receptores, y entre ustedes y yo pues hay un mensaje. Entonces, para que esto pueda realmente ser comprendido, pues yo debo hablar claro, decir las cosas de tal manera que ustedes me comprendan, y ustedes también estar muy atentos para poder escuchar. Pero más que eso, la comunicación debe salir del corazón. Y usted, Padre, a lo largo de todo su ministerio,
y empezando por la vida de familia, porque yo sé que ha tenido la fortuna de vivir en una familia numerosa, en la cual se han sabido escuchar y porque ha habido una comunicación que sale desde el corazón. ¿Nos puede hablar un poquito más de esa comunicación que viene desde el corazón? Sí, yo creo que parto de un asunto de la cita de un filósofo que se llama Zenón de Sitión. Dice, mire, tenemos dos orejas y una sola boca, justamente para escuchar más y hablar menos. Entonces, pues en este asunto de escuchar y de hablar desde el corazón, es ver que lo que yo estoy expresando sale de mi propio ser, de mi sentir, y que estoy escuchando al otro también en lo que está diciendo y lo estoy sintiendo como propio. Y la comunicación en este ámbito de la escucha nos va a colocar en relación, en cercanía, para poder sintonizar con sus sentimientos, con sus ideas, para poder comprenderle. Y eso es un trabajo fuerte que se aprende no solamente en la casa, sino que también se realiza en el encuentro con muchas personas. Y Sí. creo que lo que uno aprende en casa, de aprender a escuchar, de respetar, de no quitarle la palabra, de no imponerse, de no juzgar, poco a poco también por la formación y la vida creyente le va llevando a uno a aceptar muchas otras posturas que quizá en un momento incomode, pero que después le da a uno una gran riqueza. Bueno, usted nos pone, digamos, como en el centro de una reflexión y es darnos cuenta de que la comunicación, aunque hay comunicación entre los animales, aunque hay comunicación también entre las plantas y como dice, por ejemplo, esta semana Laudato Si, todos estamos comunicados, todos estamos ligados. Entre nosotros hay un tipo de comunicación que es mucho más fuerte, justamente gracias a la posibilidad que nosotros tenemos del lenguaje, de la palabra, entre otros. Sí, claro. La palabra tiene poder, ese es el sentir común de las personas, pero nosotros qué palabras decimos, cómo la estamos diciendo, cómo capto al otro. Yo creo que esta realidad de escuchar a los demás no es tan fácil como parece, tiene sus dificultades, porque implica una concentración, unir como centro el corazón, la atención, el entender lo que está diciendo, al interlocutor, lo que está comentando y de entender bien su mensaje. Y eso requiere de parte de uno mucho esfuerzo y práctica. Aprender a dialogar, aprender a escuchar, porque no se trata de hacer monólogos, sino de diálogo, o sea, a través de la razón. Y muchas veces esa razón se expresa también con el lenguaje no verbal, una mirada, el gesto de las manos, la disposición corporal también es parte de esa realidad fuerte dialogal. Sí. ¿Sí? Cuando nosotros éramos unos bebés, y si miramos, por ejemplo, los bebés, entre la madre y el bebé hay una comunicación que, aunque no pasa por la palabra, pasa por los gestos, pasa por los lloros, y el uno al otro llegan realmente a comprenderse y a tener incluso lo que llaman los psicólogos una gran fusión, de tal manera que se comprenden muy bien. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, como que esa fusión incluso con nuestra madre, con nuestros padres, pues a medida que vamos utilizando las palabras, hay como un distanciamiento entre lo que pensamos y lo que decimos, porque poco a poco como que la sociedad, el medio en que estamos, a veces incluso las reglas morales o otras reglas no nos ayudan a ser completamente sinceros en lo que nosotros decimos. Y entonces vamos poco a poco como colocando, digamos así, como máscaras, tapujos en nuestra manera de comunicarnos. Y esto de alguna manera se convierte como en una barrera que no nos ayuda a comunicar, como usted lo acaba de decir, realmente desde el corazón. Y esas barreras tenemos que tener presente que existen. Sí, eso es muy importante y bien lo acabas de decir.
Yo algo que he ido aprendiendo en la vida, no por lo que los estudios, sino en el encuentro con la gente, los aprendizajes, el ejercicio del ministerio, es que en toda relación humana que uno entabla con las personas, es más importante escuchar que hablar. ¿Sí? Porque una vez al escuchar al otro empieza a darse cuenta que detrás de esas palabras hay unas experiencias o situaciones que no puede comunicar y quizá las palabras no alcanzan a expresar y a recoger todo. Y es importante aprender a escuchar, porque uno no establece un diálogo con otra persona por el simple hecho de inundarnos de palabras. Creo que muchas veces el diálogo en algunas personas son gritos, son ideas, es imposición, son prejuicios, entonces simplemente lo que hay es sordera, no hay un diálogo por simplemente inundar todo de palabras, ¿sí? Y eso nos queda muy claro, por ejemplo, si somos creyentes en el ámbito de la oración, cuando el Señor le dice, no se multiplique tanto las palabras, no se llene la oración tanto de esas palabrerías, ¿sí? Es que no deberíamos llenar la oración así como el diálogo con las otras personas simplemente de la palabra nuestra, sino de escuchar la palabra del otro. En la oración, esa palabra que viene de Dios al hacer silencio, al escuchar al otro lo que está diciendo, desde dónde lo está diciendo, con qué sentimiento, qué quiere darme a entender. Y porque, por ejemplo, para nosotros como creyentes, pues el diálogo, por una parte, en el ámbito de la fe, la escucha de Dios es importante. Sí, esa escucha para entender, para comprender, para hacernos conscientes. Y cuando lo pasamos al ámbito humano, relacional, familiar, social, en medio de situaciones complicadas, pues hacernos muy conscientes de esa consolidación de la relación, de caminar hacia la verdad, de construir puentes, ¿sí? Y ese es un trabajo bastante fuerte. Sí, y hay siempre una gran dificultad, a pesar de que el otro nos esté hablando, para percibir realmente los sentimientos del otro, lo que realmente el otro nos está manifestando a través de su palabra, y poder entonces nosotros entender qué es lo que el otro nos está queriendo decir o nos está pidiendo a través del discurso que él nos hace. Y porque a veces no somos muy claros en la manera como hablamos con rodeos. Sí, no se trata de hablar por hablar. Eso, hablamos con rodeos. Y por otro lado, cuando uno no está dispuesto a escuchar, que es una cosa muy importante que usted recalca en su discurso, entonces si uno habla con rodeos, o sea que no habla claro, y el otro no está dispuesto totalmente, no está presente para escuchar, entonces es muy difícil realmente que haya una verdadera comunicación. Exacto. Por los prejuicios, la falta de atención, quizá la otra persona, pues entrar en diálogo es, como decimos popularmente, colocarme en los zapatos del otro, desde dónde está mirando, desde dónde está hablando, desde dónde está diciendo. Y también a nivel personal reconocer que uno también tiene sus propias limitaciones, quizá por lo que aprendió en casa, por la cultura propia, la formación recibida. Y en este ámbito de escuchar desde el espacio del diálogo implica preguntarnos cuánto aprendo de los demás. Yo puedo aprender del otro, de su palabra, de su experiencia y entrar en esa sintonía. Y quizá muchas veces eso nos plantea en la vida aprender a comprender, a modificar aprendizajes, a enriquecerme en la vida, a saber que no tengo la última palabra, que la búsqueda de la verdad siempre nos está colocando en un horizonte más amplio, más fuerte, más grande, más exigente. Sí. Porque yo tengo que aprender a escuchar al otro con lo que me está diciendo, porque detrás de eso hay una experiencia muchas veces dolorosa o una experiencia gozosa que yo no la he podido vivir, pero que necesita de parte de mí la atención del corazón, la escucha atenta, que no lo juzgue, que no lo condene, que no le imponga mis prejuicios, ¿sí? Y darme cuenta de lo que estoy diciendo y de lo que el otro está diciendo, para generar puentes, como decíamos anteriormente, ¿sí? Y en ese sentido, pues
estamos aprendiendo continuamente como seres humanos. Sí, esto es un aprendizaje que hay que hacerlo durante toda la vida. Nunca uno puede decir que ha terminado de aprender a hacer una buena comunicación. Nos vamos a la primera pausa de este programa y enseguida ya volvemos con el Padre Luis Raúl y con todos ustedes. Ya regresamos con Especiales Cristovisión. ¿Estás preparado? El segundo semestre 2020 se acerca. Aprovecha. La Santoto te da una beca del 25% por tu matrícula. Prepárate para fortalecer la familia tomasina. Pregrado y posgrado, modalidad presencial y a distancia. Aplica para nuevos y antiguos. Cristovisión sigue llegando a más partes del país y del mundo, gracias a tu apoyo, amigo cristovidente, con nuevos contenidos, una nueva imagen y nuevas herramientas digitales. Nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día. Haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. En medio de la crisis mundial, Cristovisión te acompaña con una programación las 24 horas, programación que alimenta tu fe. Y queremos seguir evangelizando con tu ayuda. Por eso es tan importante tu oración y tu ayuda económica. Marca el 747-0710 y cuéntanos de qué forma puedes apoyar esta obra de la Iglesia Católica en Colombia para que todos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Bienvenidos amigos cristovidentes a Agenda Cristovisión, Prográmate en Familia. Y este sábado 23 de mayo, acompáñanos en nuestra programación con la Ascensión del Señor. Y cerramos el domingo 24 con Domingos con Cristovisión. Cristovisión te acompaña. Cristovisión sigue ampliando su cobertura. Nuestra señal sigue llegando a más hogares en Colombia y el mundo. Estamos en más de 400 cableoperadores en todo el país y llegamos a diferentes países como México, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Solicita nuestra señal llamando al 747-0710. No esperes más. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Continuamos con Especiales Cristovisión. Yo no sé, Padre Luis Raúl, si usted se dio cuenta, hoy en el periódico Nuevo Siglo y en otros periódicos salió el dato de que ha crecido la violencia intrafamiliar y las denuncias por esas violencias al interior de nuestras familias en un 175% en este tiempo de pandemia, a tal punto que es algo que se está discutiendo a nivel del gobierno por la gravedad de la situación. Quisiera que comentara algo con relación a ello, porque ustedes también ahí, como jesuitas, pues tienen un observador nacional que les llega a ustedes información de este tipo y que es muy dolorosa para una nación que se dice pues cristiana y que tiene estos valores cristianos, y sin embargo tenemos tantísima violencia al interior de muchas de nuestras familias. Pues creo que este tiempo que estamos atravesando nos necesita a nosotros como personas íntegras. Cuando se habla de todos estos datos de complicación en las relaciones humanas al interior de la familia, rupturas en los espacios de encuentro y al mismo tiempo como cierta tensión social, porque también se va dando como que una manera de provocar y de hacer daño al otro. Yo siento que estamos invitados y urgidos a ponernos en disposición de escucha, ponernos la mano en el corazón y sentir como propio el dolor del otro.
ponernos en los zapatos del otro, ¿sí? Porque muchas veces no estamos escuchándonos de manera auténtica. Y yo creo que la grave dificultad es que muchas veces simplemente estoy tratando de que me escuchen solamente a mí, o lo que escuchamos nos lo tragamos entero, entonces no aceptamos una crítica, no aceptamos una corrección, no aceptamos una propuesta, o simplemente vamos respondiendo, estamos a la defensiva o al ataque y no comprendemos al otro y perdemos ese trabajo de corazón a corazón. Y yo siento que en esta época social de pandemia en que estamos, ha de ser una escucha desde la fragilidad, lo que algunos llaman escucha vulnerable, es decir, de quien se deja afectar, como Jesús, que escucha qué está sintiendo el pobre, el pecador, el hombre, la mujer, el niño, y entra en sintonía y en cercanía de corazón a corazón, y dejar que eso me llegue. Eso es un proceso de aprendizaje. Quizá pues al tener espacios tan pequeños en este ámbito del confinamiento, pues quedan son los gritos y los regaños y determinadas palabras ofensivas, y al mismo tiempo, como a veces en este ámbito sacamos los trapos al sol a la otra persona, la agredimos y estamos tan susceptibles que no tenemos espacio de tolerancia y de escucha. Sí, eso es así como usted lo muestra y lo manifiesta. Hay en este proceso, para aprender realmente a escuchar y a entablar una buena comunicación, cuatro punticos que vale la pena que los miremos. Un primer punto es que cuando tengamos que decir algo, hablemos de lo que es, de lo que se trata, digamos, sin juicios, sin agregar nada, sino el hecho tal cual. Y luego enseguida mirar qué sentimiento este hecho produce en mí. Y ese sentimiento, qué necesidad está mostrando que yo experimento, que yo necesito, y perdónenme la redundancia. Y en cuarto lugar, saber pedir al otro lo que yo estoy necesitando, saber expresar realmente mi necesidad. Entonces vuelvo y repito para que hablemos de eso. Entonces, hablar del hecho concreto es reconocer cuáles son los sentimientos que tal hecho, por ejemplo, a nivel de la familia, me procura. Y luego, cuál es la necesidad que yo experimento frente a ese hecho. Y por último, saber expresar lo que yo necesito con relación a esa situación. Esos, digamos, como esos 4 pasos son muy importantes de tenerlos en cuenta, sobre todo cuando tenemos dificultades en familia, porque a veces en familia de una vez comenzamos a tratarnos mal o a irnos en contra de la opinión del otro, pero sin realmente darnos cuenta qué fue lo que pasó o por qué se ocasionó este altercado. Sí, es cierto. Yo creo que son situaciones donde somos muy susceptibles y somos seres de relación, somos seres sociales. Como creyentes nosotros decimos que la grandeza del mandamiento de amar, ¿sí? Y nuestra capacidad creyente de dar y recibir desde el fondo del corazón. Saber que el otro lo que me está expresando es lo que está sintiendo. Y yo no lo puedo juzgar ni condenar, porque si yo veo que un ser querido está equivocado, yo voy a tratar de ayudarle. Y si veo que está feliz por lo que me está compartiendo, yo me voy a disponer a celebrar esa alegría. Yo no puedo seguir indiferente o cerrado en mi propio ego, en mi propio capricho, en mi propio deseo, ¿sí? Sino que tengo que aprender a escuchar, a saber que me está expresando una verdad y que el diálogo es a través de la razón ir clarificando, no para imponerle mi verdad o para someterme a una verdad, sino para construir una verdad donde como personas nos construimos, puedo madurar, puedo crecer,
puedo ayudar, puedo dar la mano, también sentirme ayudado. A veces, en muchas ocasiones, nos cuesta mucho que nos llamen la atención, que nos corrijan, pero cuando lo hacen porque nos quieren con plena confianza, uno lo acepta de buen agrado. Esa experiencia la he vivido no solamente en mi vida en el ámbito de la formación para el ministerio, sino que también con otras personas a las que uno ha podido ayudar en vida de pareja o incluso cuando estaba en situaciones de conflicto. Difícil a veces el diálogo con militares, con guerrilleros o paramilitares y poderles escuchar de pronto por qué hacían lo que hacían y sin embargo desde el ámbito humano, al entrar en esa relación, aunque a uno le dolía la situación que estaba pasando, al escucharlo, no es que uno termina dándole la razón, sino que empieza a generar un espacio natural de escucha, no por la dominación, sino por la capacidad de poder escucharle las razones, no justificarle sus acciones, sino que quizás se puedan escuchar y expresar con libertad, escucharse a sí mismos y expresar con libertad, pero que también escuchen otras voces para que puedan reflexionar, discernir, aprender, abrir un nuevo horizonte, ver que hay otros puntos de vista. Y yo siento que a veces en este espacio fuerte, como el que estamos viviendo, el roce social, la cercanía, la inmediatez, muchas veces nos hace más prevenidos y por esta sensibilidad a flor de piel no aceptamos de buen agrado lo que el otro nos pueda decir, porque no sabemos por qué está en esa postura, qué lo llevó a esa situación y poder entender que lo que está hablando, esas palabras también están acompañadas de otras realidades que no las puede expresar fácilmente, ¿sí? Y este es un asunto bien delicado, bien exigente. Y en este asunto, nuestra escucha tiene que ser una escucha dinámica, una escucha paciente, de saber preguntar las cosas, de ver cómo las entiendo yo, a ver si el otro lo he comprendido y si el otro me comprende, porque muchas veces los diálogos no pueden ser diálogos de sordos, sino unos diálogos que construyan seres humanos, que fortalezcan relaciones, que abran nuevos horizontes, que generen espacios de escucha y que no siempre tenemos la razón. La gran desgracia en este mundo que vivimos es que la razón la quieren imponer a la fuerza y muchos se creen poderosos desde el ámbito religioso, económico, cultural, político y creen que son amos y dueños de la razón. Yo aquí, con el perdón de muchos periodistas, yo creo que a veces estos hermanos desde el periodismo, muchas veces, como les falta análisis en torno a la verdad, se creen amos y señores de ella y entonces el espacio dialogal como que se pierde. Es que estamos informando. Estamos en un mundo de mucha información, pero estamos formando conciencias, estamos formando personas, estamos formando comunidad, estamos formando para un espacio público donde podamos ser respetados, tenidos en cuenta, escuchados, valorados y a nivel familiar en lo mismo. ¿Sí? Nuestro esquema mental no puede ser tan cerrado y nuestro esquema mental no es el único válido. Hay otras formas de ver la vida y yo puedo aprender del otro. Y por eso, como creyentes, es nuestra capacidad de amar al otro, como Jesús lo plantea, amar al enemigo. Y como lo decimos como creyentes, la alegría de dar, pero también de recibir. Sí, que es esencial. Y de hecho, usted en esas experiencias que vivió concretamente en el Magdalena Medio, donde tuvo que dialogar con la guerrilla, dialogar con los militares, dialogar con los paramilitares, dialogar con la gente que no estaba de acuerdo ni con el uno ni con el otro, pues usted pudo experimentar eso. Primero, yo diría que hay una parte que de pronto no hemos tocado y es hacer silencio para poder escuchar, porque uno de los grandes problemas es que si yo, mientras usted está hablando, yo estoy pensando en qué es lo que yo voy a decir o qué es lo que le voy a responder, pues entonces yo en realidad no estoy escuchando lo que usted está diciendo. Y es ahí donde se necesita el silencio para poder entender desde el corazón, vuelvo a utilizar esa metáfora, desde el corazón lo que el otro me quiere decir. Exacto. Porque cuando yo estoy
hablando y el otro me escucha, estamos entrando en este ámbito de comunicación. Yo estoy, cuando escucho, enviando un mensaje de respeto y estoy considerando y teniendo en cuenta al otro. Puede ser que no comparta lo que está diciendo, sus acciones, sus hechos, sus comportamientos, pero si lo escucho, al enviarle un mensaje de respeto y le estoy considerando como ser humano, estoy generando un ámbito de puentes y no estoy levantando muros, ni lo estoy juzgando ni condenando, ¿sí? Sí. Pero muchas veces, ¿qué sucede? La gente cree que para entrar en el ámbito de la escucha yo tengo que simplemente hablar y el otro me tiene que escuchar, y entonces ¿qué aparece en la persona? Soberbia, individualismo y una egolatría terrible. Es difícil escuchar, claro, porque muchas veces nuestra vida simplemente ha estado centrada en nosotros mismos. Preferimos hablar antes que escuchar. Y en esto que tú me planteabas, de lo vivido, de la experiencia, sí. Yo que encontraba al escuchar a estas personas, estuvieran en la situación que estuvieran, yo me daba cuenta que cuando hablaban, el ego de la persona se siente gratificada, porque se siente importante. Siente que domina un tema, o que sabe, o que es inteligente, o que tiene una habilidad, que puede responder a todo. Y cuando yo escucho, paso por encima del ego y adopto una posición de humildad. Esto es algo que hemos ido perdiendo en una sociedad aparente donde lo más importante soy yo, lo más importante es mi ego, lo más importante es lo que yo pienso. Y resulta que la actitud es humildad. Humildad es como estar uno con los pies en la tierra, al igual que Jesús al hacerse hombre. Uno de tantos, pero es el que nos mostró un camino de amar, de recibir, de dar. Y a veces no escuchar, que es lo que a veces está sucediendo desafortunadamente en nuestras familias y ha pasado en muchas partes en nuestra Colombia. El no escuchar también es comunicación, pero lo que se comunica no es agradable. Nuestro interior comunica entonces una tendencia o una imagen egoísta, de poca colaboración, de no interés por el otro, ¿sí? Cuando escuchamos, transmitimos una realidad profunda del corazón. Si somos creyentes, tiene que ser desde el mandamiento del amor, porque el amar a Dios pasa en el amor al hermano, si no somos unos mentirosos e hipócritas, y que hay un profundo respeto hacia el interlocutor. Lo que sucede es que nosotros muchas veces ya vamos entrando en el asunto del juicio, actuando con el prejuicio y la imposición en el diálogo. Aprender a escuchar, eso es algo bien importante, y son ejercicios muchas veces de uno, como popularmente decimos, morderse la lengua. Sí, señor. Sí. Bueno, padre, nos vamos a la última pausa y ya volvemos para nuestro último segmento, y en el cual nos centraremos sobre todo en algunas digamos, pautas para que vivamos mejor en este tiempo de confinamiento y de pandemia, vivamos mejor nuestra vida de familia en una escucha atenta y amorosa del otro. Ya regresamos con Especiales Cristovisión. ¿Ya descargaste la aplicación Cristovisión? Ahora es más fácil ver todos nuestros programas desde cualquier lugar. Ingresa a tienda virtual de tu móvil. Búscanos como Canal Cristovisión y listo. Llévanos y sigue viendo desde tu celular el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión sigue llegando a más partes del país y del mundo, gracias a tu apoyo, amigo cristovidente, con nuevos contenidos, una nueva imagen y nuevas herramientas digitales. Nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día. Haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Hola, queridos cristovidentes. Vamos a seguir acompañándolos con todo el equipo del canal Cristovisión, por supuesto respetando todas las normas de aseo y las normas para cuidarnos. Pero siempre vamos a estar con ustedes, nunca los vamos a dejar solos.
Y también los invito a que no nos dejen solos. Es muy importante, ustedes lo saben, apoyar esta obra de evangelización a través de su donación. Y la manera más sencilla es entrando a la página web cristovision.com. Dile a alguna persona que sepa cómo funciona, ya estás en familia, cómo funciona, y hacen ese ejercicio de hacer una donación para esta obra. Cristovisión siempre te va a ayudar a ver el mundo con los ojos de Jesús. Contamos contigo. Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la iglesia. Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la iglesia. Continuamos con Especiales Cristovisión. Para cultivar y evitar todo aquello que entraba, la comunicación que viene desde el corazón, una comunicación amorosa, pues hay cosas que las debemos de evitar, y hablemos de ello, Padre Luis Raúl, y son los juicios, los reproches, las comparaciones, y yo agregaría una cosa más, el silencio negativo, en el sentido de que aquí a veces hay personas que no hablan, hay problemas y la gente no se atreve no dice, más bien se quedan callados. ¿Y qué pasó? Silencio, y no hay respuesta, y llegan a la casa y no le hablan a nadie, comen y no le hablan a nadie, y se crea un ambiente muy difícil, etéreo, maluco, feo. Ese silencio yo lo llamo un silencio pues negativo, dañino, venenoso. Entonces, de esas tres cosas, juicios, comparaciones, reproches y esos silencios malsanos. Sí, es un problema fuerte en la comunicación, porque en el fondo es lo que se llama la escucha fundamentalista. Es una escucha blindada, me creo dueño de la razón y que tengo todas las respuestas a las preguntas. Y eso es muy peligroso, es malo, es inútil, es una propuesta falsa, ¿sí? Porque a veces en el silencio, cuando es porque uno escucha, es un silencio fecundo, pero cuando es porque yo me creo mejor que el otro, es un silencio dañino, violento, ¿sí? Y entonces muchas veces no hay lugar para el cambio, para interpretar, para aprender. Y simplemente quizá en muchas situaciones en la casa, al sacarle los trapos el sol al otro, se le insulta. O en el ámbito social, como en el que estamos, se trata al otro de lo peor, de antipatriotas, o vaya usted a saber de qué otra denominación. Y yo creo que en ese ámbito de escucha, también cuando uno propone cosas, uno tiene que escuchar con criterio, ¿sí? Como lo hace un discípulo hacia el maestro o un alumno a su maestro, ¿sí? Y sobre todo es una escucha de aprender, para madurar, para entender, para comprender, porque mucha gente es una escucha crítica. Crítica. Es que lo dijo fulano de tal y ya le damos la autoridad. Hay que preguntarnos, ¿tiene la razón? Lo que sucede es que muchas veces detrás de la palabra escuchar, el audire es aprender a prestar atención. ¿Qué hay detrás? La vida que está más allá de las palabras, ¿sí? Y simplemente no podemos disolver nuestra vida y nuestra relación humana. Es que como lo dijo, es que él habla, que mande, que diga, se acate. No,
No, no se trata de incorporar el pensamiento del otro, sino de generar unos procesos vitales, ¿sí? No esperar a ver qué me dice el líder, qué me dice el jefe de la empresa, a ver qué dice mi papá o qué dice mi mamá, o el periodista que me llama la atención, o el actor de la televisión al cual admiro. No, no. Allí no me puedes dar, el criterio es la verdad, y la verdad es buscar hasta encontrar. Y en esa realidad nuestra escucha tiene que, pues, pasar por un ejercicio grande, ¿no? Creo yo que a veces tendríamos que hacer como una autoevaluación de qué problemas de escucha tengo y quizá con otras personas hablar de nuestras propias capacidades de escucha. Y creo que si uno aprende a escuchar, ¿qué va suscitando en esto que hemos estado hablando de la escucha del corazón? Una actitud de servicio. Y el servicio es por amor, el servicio es porque yo quiero ayudarle al otro, porque no estoy buscando mi propio interés, mi propio gusto y capricho, sino es un acto de amor y de respeto, de humanizar la vida del otro, de hacerlo crecer y madurar como personas. Yo creo que aquí en este asunto es mejor proponer cómo crecer en el arte de escuchar, hacer el ejercicio de deje hablar y deje de hablar, deje hablar. Muchas veces no es fácil, porque uno está que habla, uno está que dice, está que llena todo con palabras. Y muchas veces deje de hablar. ¿Por qué está tan callado? Estoy aprendiendo. En este arte de escuchar, aprender a mirar al otro. Nos cuesta mucho sostenerle la mirada a una persona, pero mirar al otro, para entenderlo, para comprenderlo, prestarle atención, concentrarse, eso es importante en la escucha. Preparar preguntas, no para corroborar lo que yo estoy pensando, sino para que me hable, para que me ayude a entender de otras maneras, darme cuenta realidades que me está diciendo que pueden ser importantes y que tengo que tenerlas presente. Lo otro, no sacar conclusiones anticipadamente, porque no estamos entonces haciendo diálogo, sino imposición bajo apariencia de diálogo y simplemente estamos haciendo una actuación de monólogo. No sacar conclusiones anticipadamente, saber hacer preguntas sinceras, donde pueda la persona ampliarse y hablar con confianza, no interrumpirlo. A veces empieza a hablar, espera, es que yo opino, bla, bla, bla. No, espera, paciencia, ¿sí? Y darnos cuenta de las informaciones que nos están dando. Por eso es una escucha activa. No es lo simplemente de que, ya escuché, pero ¿qué dijo? No me acuerdo. ¿De qué me habló? No me interesa. No, no se trata solamente de hacer proceso de sonidos, sino al verdadero realidad del crecimiento, de la maduración, de la formación, de entender al interlocutor, de demostrarle que lo he entendido, que puede hacer que no comparta algunas realidades, pero allí puedo madurar como persona y ayudar a que los otros maduremos como personas. Jesús, al escuchar al otro en su necesidad, por ejemplo, cuando le dice al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús no presupone nada, escucha la necesidad, escucha el corazón del otro y en ese gesto de amor y de servicio, de ayuda, desde una escucha activa del corazón, le da la mano para que su vida cambie. Y el otro recuperó su libertad, su alegría y se integró a la sociedad. Y Jesús esperó que le dieran gracias. No, siga, viva y anime a vivir. Entonces esto es un trabajo duro. Como creyentes es un esfuerzo grande de aprender a escuchar a Dios en la oración, de aprender a hacer silencio, que sea un silencio fecundo, un silencio donde las palabras maduran y se reposan para que brote una actitud grande de ser cada día mejores seres humanos. Sí, ahí por ejemplo ese silencio el cual usted termina de hablar, pues es un silencio que construye, porque muchas veces en los diálogos en familia a veces la gente no logra comprenderse y una recomendación que se les puede hacer es, o que alguien puede hacer dentro de ese momento, bueno, dado que no nos ponemos de acuerdo, dado que no nos entendemos, hagamos silencio y volvamos a hablar de esto, por ejemplo, mañana. Sí, y que uno piense un poquito, haga un examen, se mire a sí mismo como en un espejo y se pregunte lo que está diciendo, ¿por qué me molesta?
¿Qué me incomoda? Y si yo a esta persona la quiero, ¿qué le digo de corazón? ¿O cómo hago para entenderla de la mejor manera? Yo recuerdo en un trabajo muy fuerte con el padre Juan José Cárdenas, que es párroco por allá cerca de Hidrosogamoso, en la vía Bucaramanga, Barranca Bermeja, en una situación bien complicada hace unos 20 años, en una situación dramática de guerra, cuando nos tocó por la mañana recibir a determinado grupo armado que quería que los curas nos prestáramos para algo, lo cual no está bien, y no nos prestamos, y por la tarde enfrentados a la situación dramática de la violencia, escuchar al uno, escuchar al otro y decirles, mire, venga, analicemos, tratemos de entender. Lo que usted habla no solamente puede hacer que tenga razón, pero no se escuche a sí mismo, no se centre en su ego. No trates de hablar, solamente escuche otros puntos de vista. Cállate un poco, madura. Y entonces, en el fondo, yo creo que para nosotros, como creyentes, como personas que creemos en la riqueza de la palabra hecha carne de Jesús, que es una palabra viva, es una invitación a escuchar al otro con amor, porque es con el corazón, una escucha activa, con mucho respeto, de no decir, es que sí, a entender que lo que está diciendo tiene razón, pero la tengo que madurar con esa persona y no a los gritos. Y también de la escucha activa, buscar hacer el bien, servir y en ese camino ayudarnos a crecer como personas. El que escucha, obedece y hace las cosas de la mejor manera para bien de la humanidad. Sí, yo creo que con esta palabra terminamos, porque realmente quien escucha de corazón pretende el bien del otro, y pretendiendo el bien del otro, pues estamos favoreciendo, como usted lo acaba de decir, el bien de la humanidad, porque todos estamos conectados, y en la medida en que yo esté atento al otro, sea un don para el otro, pues en esa medida estamos construyendo la fraternidad universal. Bien, entonces, Padre, muchas gracias por su participación. Le quedamos muy agradecidos de toda esta luz que nos da sobre la escucha y la necesidad de realmente de ponernos en el sitio del otro, amándolo desde el corazón. Sí, yo creo que estar a la escucha es aprender desde nuestra oración, que es entrar en comunicación con Dios, en esa relación interpersonal de corazón a corazón, y eso pasarlo a nuestra realidad humana. Uno no comprende de verdad a una persona hasta que considera las cosas desde el punto de vista de esa persona. Dios asumió la condición humana y se hizo uno de nosotros para salvarnos, para ayudarnos, para animarnos a ser mejores, y nos dejó la tarea de amar. Amar con corazón y escuchando al otro con corazón. Y de esa manera, pues simplemente pedirle al Señor que en estos tiempos complejos que vivimos, aprendamos a escuchar, aprendamos a amar, aprendamos a escucharnos de corazón para construir un mundo, una familia, una sociedad diferente. Así sea. Entonces le pedimos esa gracia a la Santísima Virgen María, que supo escuchar a Dios a través del ángel, supo escuchar a San José, supo escuchar a su Hijo a lo largo de toda su vida. Entonces a ella le decimos: Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, con esto los despido. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los guarde y los libre de todo mal y peligro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias por estar siempre con nosotros. Nos vemos mañana. Especiales Cristovisión presentó Compañía Emocional. Cristovisión. ¿Aló? Hola hija, ¿cómo estás? Hola papi, bien, ¿y tú?
Bien, mi amor, me haces un favor, es que Como tú manejas también el internet, tú me puedes hacer una donación a través de tu cuenta